A las mujeres de España, María Lejárraga aborda la historia de una de nuestras pioneras feministas, una de nuestras más brillantes y prolíficas escritoras, dramaturgas, ensayistas, una de nuestras grandes mujeres de la cultura cuya historia quedó ensombrecida, quedó ocultada y que, bueno, que pienso que ya es hora de recuperar, pero no solo aborda la historia particular de María Lejárraga. El documental, lo que yo pretendí fue hablar un poco de toda esa historia borrada de las mujeres, de esa historia hurtada a través de su propia figura y bueno, plantear una reflexión sobre la necesidad de revisar esa historia oficial y hacerla pues un poco más certera, más igualitaria, más justa. Yo llegué a María Lejárraga a través de otra mujer, precisamente de una mujer también increíble, que es Antonina Rodrigo. Ella fue una de estas primeras autoras que empezó a hacer esta labor de arqueología, de sacar a la luz las figuras de muchas de estas mujeres que estaban ocultas, y de un modo casual llegó a mí una de estas biografías de Antonina y yo me quedé absolutamente fascinada. Me enamoré completamente del personaje y al mismo tiempo, siempre lo cuento, me enfadé mucho porque no podía creerme cómo era posible que una mujer así fuese una desconocida prácticamente en nuestro país. Me he rodeado de, bueno, no solo de expertos en la figura de María Lejárraga, sino también de personas que yo creo que podían dar una visión, una opinión sobre esta memoria, ¿no?, hurtada de las mujeres. Entonces, bueno, pues me he rodeado desde especialistas como la propia Antonina Rodrigo, como Vanessa Monfort, como Isabel Lizárraga, pero también, bueno, pues, con gente que me parecía que podía aportar una visión interesante, como es Remedios Zafra, Manuela Carmena, Rosa Montero, y bueno, pues gente con la que me apetecía mucho charlar sobre estos temas. Para empezar, se las ha invisibilizado sacándolas de la historia oficial, sacándolas del canon literario, del canon de la cultura en general, bueno, de las ciencias de todos, porque en este documental hablamos un poco de la cultura, pero realmente esta historia ha abarcado todos los campos, las ciencias, las artes, la filosofía. Y para empezar, pues así, borrando ese recorrido, esa genealogía, esa historia que existía, estas mujeres estuvieron ahí, pero bueno, pues en un momento dado, por un interés también que tiene que ver con unas cuestiones políticas y sociales, se decide que este momento luminoso que estaban encontrando las mujeres en España se corte y toda esa historia se guarde en un cajón y bueno, pues no puedan servir de inspiración para otras mujeres que vinieron después y que tuvieron que quedarse relegadas a las tareas del hogar o pocas profesiones más a las que pudieron acceder. Entonces yo creo que esta es la primera forma. Si no las conocemos, si no sabemos de ellas, no podemos inspirarnos en ellas, no pueden ayudarnos de alguna forma. Y esto, el no tener referentes, es un problema muy grave que hemos sufrido, pues yo quizá menos porque pertenezco a una generación, pero sí que la generación que vino después se quedó muy huérfana de estos referentes. Pues fíjate que yo creo que es que realmente estaban viviendo un momento absolutamente luminoso, un momento de explosión y de conquista de libertades, de derechos, porque además María Lejárraga no estaba sola. María Lejárraga pertenecía a un círculo de mujeres pues como Clara Campoamor, como Victoria Kent,
como Zenobia Camprubí, como María Teresa León, todas esas mujeres que formaban parte del Ateneo, que formaban parte de estos clubes de mujeres donde se diseminaba esa ideología feminista, progresista y que estaba llevando a España a un lugar pues muchísimo más abierto, avanzado. Entonces, de alguna manera, claro que caló, pero caló yo creo que el trabajo en grupo, no el trabajo individual. Y bueno, y de María para mí son memorables esos mítines que hizo cuando ella se presentó a las elecciones por Granada precisamente, y se fue pueblo por pueblo hablándoles a las mujeres y haciéndolas conscientes de que tenían que ejercer ese derecho al voto que por primera vez podían ejercer en aquellas elecciones y que, bueno, que de ello dependía su futuro. Pues la afrontó trabajando como había hecho siempre, en soledad, pero también en libertad, sin tener que depender de nadie, que es algo que ella siempre quiso. Ella siguió trabajando de una forma muy prolífica, escribiendo novelas, como traductora, porque ella empezó de hecho como traductora y fue una de las traductoras de algunos de nuestros grandes clásicos de la literatura hispanoamericana. Escribiendo obras de teatro, escribiendo ballets, y así siguió, trabajando, manteniéndose sola y viviendo hasta prácticamente los 100 años. Bueno, con terror, con miedo. Y es algo que, fíjate, también quise tratar en el documental al final, ¿no? Porque tenemos a veces la visión de que la historia es lineal y que los derechos conquistados no van a perderse, ¿no? Que siempre vamos a ir avanzando en ese sentido, y no es así. La historia precisamente, y recordarla, nos sirve para ver que no es así, que los derechos conquistados a veces pueden perderse de un plumazo, y por eso siempre tenemos que estar alerta. Precisamente pues viendo ese avance de los movimientos reaccionarios, de la oleada ultraderechista en Europa, pues por desgracia los derechos de las mujeres son de los primeros que caen siempre. Y es terrorífico, por eso yo creo que es importante hacer muchísima pedagogía, estar en la educación, defender la cultura, porque al final es lo que nos hace plantearnos los discursos hegemónicos, lo que nos hace desarrollar un pensamiento crítico, trabajar esto con la gente joven, que no den por sentado muchos derechos y libertades que les han venido, que sepan de dónde vienen y que sepan que tienen que seguir defendiéndolos, porque se pueden perder de un plumazo, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues con miedo, sin duda. Bueno, para mí, además del obvio y claro homenaje que quiero hacer a estas figuras, bueno, porque lo merecen, simplemente porque creo que son personas que nos inspiran, que nos ayudan a encontrar otras visiones del mundo, que tuvieron una labor absolutamente fantástica y muchas veces olvidadas, como en este caso. Pero lo que trato de hacer siempre es no quedarme en la historia del personaje, sino que ese personaje me sirva para plantear reflexiones que creo que son de actualidad. Es decir, yo miro al pasado de alguna forma, o a personajes del pasado, para hablar del presente siempre, y sobre todo para hablar del futuro, que es lo que me parece interesante. Y en el caso de María Lejárraga, bueno, me servía para plantear muchos debates que ahora están sobre la mesa, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el papel de las mujeres en la sociedad, en la cultura, en todos los ámbitos, que tienen que ver precisamente con esa pérdida de derechos que podemos tener, ojalá que no, pero que está ahí también sobre la mesa. Entonces, lo que me gusta es trabajar así, ¿no? Que estos personajes, además de hacerles un homenaje, por supuesto, y poner en valor su obra, su trayectoria, su figura, que nos sirvan para reflexionar sobre nuestros días y sobre lo que está por venir.
inmersa en otro documental sobre un autor, también sobre un escritor muy desconocido en España, aunque ahora cada vez más, que se llama Agustín Gómez Arcos, un escritor almeriense que nació en plena posguerra y bueno, tuvo que exiliarse a París porque en España las cosas que él tenía que decir no se podían decir en ese momento. Y en Francia se convierte en una de las figuras claves de la literatura francesa, aunque su tema siempre es España. Y me parecía muy interesante, bueno, pues todos los temas que tienen relación tanto con su obra. Él era homosexual y también había una cosa de poner en valor esa memoria también LGTBI. Hablar del poder de la cultura para crear esos contrarrelatos que contrarrestan pues ese relato oficial y bueno, pues creo que hay muchos temas de los que es interesante hablar en estos días además y bueno, pues en eso estoy inmersa.